¿Por qué lo digo? Porque el Departamento de Estado acaba de anunciar sanciones contra quienes están organizando vuelos privados. Se conocen como vuelos charter, que salen, algunos de ellos desde Cuba hacia Nicaragua. También hay haitianos que están tomando estos vuelos. Y como son vuelos charter, van directamente a Nicaragua para que las personas entonces empiecen el recorrido por tierra hacia Estados Unidos. Lo que ha notificado el Departamento de Estado es que los empresarios y quienes están organizando estos vuelos, cobrando cifras de usura para que estas personas puedan llegar a Nicaragua, se enfrentan a perder su visa a Estados Unidos. No han identificado las empresas ni a los empresarios, en los casos de visa no dan nombre, pero es parte del fenómeno de la inmigración irregular a Estados Unidos y de las muchas razones que empujan a muchos a tomar esa decisión, pero también de una industria, un mercado negro, un crimen organizado que se aprovecha de la necesidad. Vamos a analizar lo que está ocurriendo. Nos acompaña ahora Laura Dive, ella es la directora del programa de Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, una entidad de defensa de derechos humanos y de análisis. Gracias por acompañarnos, Laura. El fenómeno de lo que estamos viendo y estos anuncios que hace el gobierno, ¿esto va a frenar un fenómeno, acabas de presenciarlo en el Darién, de personas que están buscando por diferentes razones mejores oportunidades? Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación al programa. Creo que lo primero que hay que señalar, como bien lo decías, es que viendo las cifras de este estudio, definitivamente no hay un cambio y una de las cosas que hemos visto es que medidas como deportaciones efectivamente causan una bajada o sí, un descenso en las cifras de manera temporal, pero el fenómeno de la migración es un fenómeno multicausal y hay que mirar a las razones de esa migración en el país de origen, cuál es la situación en los países de tránsito y de acogida, y luego qué sucede en los Estados Unidos. Y solamente esa mirada completa del tránsito nos va a permitir entender por qué es que realmente no hay un descenso sostenido en las cifras, sino que hay una situación que fue un poco lo que vimos en el Darién cuando hablábamos con las personas en Necoclí, en Turbo, en esa zona del Urabá antioqueño, nos decían, bueno, queremos ver, esperar a ver qué sucede, nos dan un poco de miedo las deportaciones, pero seguimos adelante, no tenemos nada que perder, no podemos regresar a Venezuela porque la situación es profundamente preocupante, la situación humanitaria es realmente muy compleja. Veíamos un fenómeno, decían las cifras oficiales, de lo que llaman encuentros en la frontera, que son personas o que se entregan a la patrulla fronteriza o quienes intentan ingresar y son devueltos. Decían un descenso de un 65% en el número de venezolanos, decían luego de que Estados Unidos los comenzó a deportar directamente a su país de origen. Eso va a tener un impacto. Esta migración venezolana que vemos en la región, un éxodo más grande que el de los ucranianos, ¿tiene freno? ¿Esto tiene reversa? Luego del impacto que están teniendo en la economía, en la mayoría de los casos favorable de los países en los que están. Esa es una gran pregunta y yo quisiera solamente hacer una aclaratoria, y es que esa disminución del 65% de población venezolana es únicamente de la quincena del 15 al 30 de octubre, desde octubre a noviembre. Eso lo que significa es que esa disminución del 65% fue producto de ese anuncio sobre las deportaciones, que por supuesto causa un gran temor. A la fecha, incluido el día de hoy tuvo lugar el quinto vuelo de deportación para un total aproximadamente de 650 personas. Si vemos las cifras en total de personas venezolanas que han ingresado, más de 65.000 personas ingresaron solo durante los primeros 4 meses del 2023, pues definitivamente 650 personas no es un número, digamos, significativo. Es decir, esto no va a detener la migración y por eso hablaba de ver cuál es la situación en el país de origen. La emergencia humanitaria compleja y la violación masiva de derechos humanos en Venezuela no ha cesado. Luego, en los países de tránsito y acogida, ¿qué está pasando con las medidas de protección, las medidas de regularización y la posibilidad de esas personas a integrarse a sus sociedades de acogida, como el caso de Colombia, Perú, Ecuador, en donde la situación realmente es también muy preocupante? Y luego, ¿qué pasa con las políticas de Estados Unidos? Estados Unidos también adoptó una medida de protección temporal a la población venezolana, pero únicamente para quienes ingresaron antes del 31 de julio del 2021. Posterior a eso, Estados Unidos está implementando estos vuelos de deportación.
Con eso lo que quiero decir para cerrar es que estas medidas, si bien tienen un impacto en el corto plazo, mientras no haya un cambio en la situación de origen, vamos a seguir viendo población venezolana saliendo de Venezuela. Y anuncios como el que le van a quitar la visa a quienes están organizando estos vuelos charter, lo que revelan es que también hay una industria que se mueve alrededor de la necesidad y de la desesperación de muchas personas porque no identifican a esas empresas, pero sabemos que hay vuelos que salen, por ejemplo, de Cuba directamente a Nicaragua, tema de visado, la gente hace el recorrido, pero hay una gran industria del crimen organizado detrás de esta necesidad de millones de personas. Así es. Las economías ilícitas en torno a la migración existen y son supremamente lucrativas para estas personas. Creo que es importante reconocer que también estas economías ilícitas, digamos, se incrementan o tienen incentivos cuando no hay políticas migratorias robustas y coordinadas en la región. Por ejemplo, cuando México implementó el requisito de visa para la población venezolana, empezamos a ver el uso de rutas más peligrosas de población venezolana para ingresar a México, transitar México y poder llegar a Estados Unidos. Entonces, definitivamente hay que tener una mirada de seguridad, pero también hay que tener una mirada y un enfoque de derechos humanos. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al día de hoy aproximadamente 22 millones de personas están en situación de movilidad humana en la región, lo que significa que la migración no va a parar y es, digamos, preferible desde una perspectiva de derechos humanos entender cuáles son las causas y tener políticas efectivas de regularización migratoria e integración. Destacadas las cifras de la frontera de la patrulla fronteriza eran las presentadas para octubre y sí, ese 65% era apenas de 2 semanas. Los números también a los gobiernos les gustan cómo suenan, no siempre son tan grandes. Muchas gracias, Laura Deeb, de la Oficina de Washington para América Latina. Gracias por acompañarnos. Un feliz Día de Acción de Gracias. Igual.